Bienvenidos todos y todas a la plataforma de UCDM Universal, un portal de luz donde puedes experimentar la presencia de Dios en tu corazón. Mi nombre es Irene y estoy en Berlín, Alemania, y hoy seré su anfitriona. Por el canal de YouTube tenemos a nuestro querido hermanito Carlos Manuel desde Cali, Colombia, que nos apoyará hoy. Te invitamos a que enciendas tu cámara para que te integres plenamente a este momento y recibas todo el regalo que hay para ti. Y en esta sesión de hoy nos acompaña como invitado un maestro que es de la casa, nuestro querido Mariano Menéndez, desde Asturias, España, con la lectura enseñanza de un curso de milagros, el capítulo 15, El Instante Santo, sección 6, El Instante Santo y las leyes de Dios. Bienvenido, Mariano, esta es tu casa y la sala es toda tuya. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a esta plataforma muy bella y muy hermosa que tanto admiro. Gracias Irene y también Carlos por el soporte técnico. Y un gusto y un placer, como siempre, compartir en esta plataforma y en este formato que no había tenido la fortuna de participar y que sinceramente a mí me encanta leer el libro y reflexionar y siempre lo hago habitualmente, también a veces lo hago en mi canal, pero sinceramente que hacerlo en conjunto con todos vosotros y para su plataforma, la verdad que es un placer y una dicha. Así que gracias a todos, también bienvenidos a todos los que están en esta sala, en la sala Zoom, a quienes están también en YouTube y también a los que lo vean diferido. Un fuerte abrazo y bueno, vamos a compartir, voy a empezar con la lectura, luego alternaremos con Irene y también si alguien en la sala está con el libro en mano y quiere leer también, podemos leer entre todos, tienen que levantar la mano y bueno, vamos a ir coordinando cómo alternar la lectura. Yo voy a comenzar con el primer párrafo de este segmento, que es el número 6, el instante santo y las leyes de Dios. Voy a comenzar con el primer segmento y luego voy a dar paso a Irene para que nos regale la lectura del segundo. Comenzamos. Es imposible usar una relación a expensas de otra sin sentir culpabilidad. Y es igualmente imposible condenar parte de una relación y encontrar paz en ella. De acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, todas las relaciones son compromisos totales, si bien no hay conflicto alguno entre ellas. Tener absoluta fe en que cada una de ellas tiene la capacidad de satisfacerte completamente, solo puede proceder de una perfecta fe en ti mismo. Mas no puedes tener fe en ti mismo mientras sigas sintiendo culpabilidad. Y seguirás sintiendo culpabilidad mientras aceptes la posibilidad y la tengas en gran estima de que puedes hacer que un hermano sea lo que no es solo porque tú lo desees. Irene. La razón de que tengas tan poca fe en ti mismo es que no estás dispuesto a aceptar el hecho de que dentro de ti se encuentra el amor perfecto y así buscas afuera lo que no se puede encontrar afuera. Yo te ofrezco la perfecta fe que tengo en ti en lugar de todas tus dudas, pero no te olvides de que la fe que tengo en todos tus hermanos tiene que ser tan perfecta como la que tengo en ti, pues de lo contrario, el regalo que te hago sería
limitado. En el instante santo compartimos la fe que tenemos en el Hijo de Dios porque juntos reconocemos que Él es completamente digno de ella y en nuestro aprecio de su valía no podemos dudar de su santidad y por lo tanto le amamos. Muy bien. ¿Hay alguien en la sala que quiera leer el tercer párrafo? No hay manitos levantadas, Mariana. Muy bien. Continúo entonces. Muchas gracias, Irene. Toda separación desaparece conforme se comparte la santidad, pues la santidad es poder y cuando se comparte, su fuerza aumenta. Si intentas satisfacerte gratificando tus necesidades tal como las percibes, es porque crees que la fuerza procede de otro y que lo que tú ganas, él lo pierde. Si te percibes como débil, alguien siempre tiene que salir perdiendo. Sin embargo, hay otra interpretación de las relaciones que trasciende completamente el concepto de pérdida de poder. ¿No te resulta difícil creer que cuando otro le pide amor a Dios, tu propia petición no pierde fuerza? Tampoco crees que cuando Dios le contesta, tus esperanzas de recibir una respuesta se ven mermadas. Por el contrario, te sientes más inclinado a considerar el éxito de tu hermano como una prueba de la posibilidad del tuyo. Eso se debe a que reconoces, aunque sea vagamente, que Dios es una idea y por consiguiente tu fe en Él se fortalece al compartirla. Lo que te resulta difícil aceptar es el hecho de que, al igual que tu padre, tú eres una idea y al igual que Él, te puedes entregar totalmente sin que ello suponga ninguna pérdida para ti, sino solo ganancias. En esto reside la paz, pues En el mundo de la escasez, el amor no significa nada y la paz es imposible, pues en él se aceptan tanto la idea de ganar como la de perder, y por lo tanto, nadie es consciente de que en su interior reside el amor perfecto. En el instante santo, reconoces que la idea del amor mora en ti y unes esta idea a la mente que la pensó y que jamás podría abandonarla, puesto que dicha mente mantiene dentro de sí la idea del amor, no puede haber pérdida alguna. El instante santo se convierte así en una lección acerca de cómo mantener a todos tus hermanos en tu mente sin experimentar pérdida alguna, sino solo compleción. De esto se deduce que solo puedes dar. Y esto es amor, pues únicamente esto es natural de acuerdo con las leyes de Dios. En el instante santo prevalecen sus leyes, que son las únicas que tienen sentido. Las de este mundo, por otra parte, dejan de tenerlo. Cuando el Hijo de Dios acepta las leyes de Dios como lo que su propia voluntad gustosamente dispone, es imposible que se sienta aprisionado o limitado en forma alguna. En ese instante es tan libre como Dios quiere que sea, pues en el instante en que se niega a estar aprisionado, en ese mismo instante deja de estarlo. en el instante santo no ocurre nada que no haya estado ahí siempre. Lo único que sucede es que se descorre el velo que cubría la realidad. Nada ha cambiado. Sin embargo, cuando se descorre el velo del tiempo, la conciencia de inmutabilidad aflora de inmediato. Nadie que aún no haya experimentado el descorrimiento del velo y se haya sentido irresistiblemente atraído hacia la luz que se encuentra tras él, puede tener fe en el amor sin experimentar miedo alguno. Mas el Espíritu Santo te da esa fe porque me la ofreció a mí y yo la acepté. No tengas miedo de que se te vaya a negar el instante santo, pues yo no lo negué, y a través de mí el Espíritu Santo te lo dará a ti.
del mismo modo en que tú a tu vez habrás de darlo. No permitas que ninguna necesidad que percibas nuble la necesidad que tienes del instante santo, pues en él reconocerás la única necesidad que los hijos de Dios comparten por igual, y por medio de este reconocimiento te unirás a mí para ofrecer lo único que es necesario. La paz llegará a través de nosotros. Únete a mí en la idea de la paz, pues las mentes se comunican por medio de ideas. Si te entregaras tal como tu Padre entrega su ser, entenderías lo que es la conciencia de ser. Y con ello entenderías el significado del amor. Pero recuerda que el entendimiento es algo propio de la mente y solo de la mente. El conocimiento, por lo tanto, es algo propio de la mente y sus condiciones se encuentran en esta junto con él. Si no fueras una idea y nada más que una idea, no podrías estar en plena comunicación con todo lo que alguna vez haya existido. Sin embargo, mientras prefieras ser otra cosa o intentes no ser nada más y al mismo tiempo ser algo más, no podrás recordar el lenguaje de la comunicación, si bien lo conoces perfectamente. En el instante santo se recuerda a Dios y con él se recuerda el lenguaje con el que te comunicas con todos tus hermanos, pues la comunicación se recuerda en unión con otro, al igual que la verdad. No hay exclusión en el instante santo porque el pasado desaparece y con él desaparece también la base de la exclusión. Sin su fuente, la exclusión se desvanece y esto permite que la fuente que tú y tus hermanos compartís la reemplace en tu conciencia. Dios y su poder ocuparán el lugar que les corresponde ocupar en ti y tú experimentarás la plena comunicación de ideas con ideas. Mediante tu capacidad para hacer esto, te darás cuenta de lo que eres, pues empezarás a entender lo que tu creador es y lo que es su creación junto con él. Muy bien. Bueno, comenzamos. Muchísimas gracias, Irene, por acompañarme con la lectura. Comenzamos entonces con las reflexiones en base a este segmento, el instante santo y las leyes de Dios. Es un capítulo en el que se comparten muchas ideas potentes, de hecho, muchas ideas centrales del libro. Bien. El eje principal es el instante santo, que, como todos sabemos, y si no lo recordamos, es el término que utiliza el libro para referirse al cambio de percepción. Una vez que se descorre el velo, como lo llama el libro, descorrer el velo es análogo a limpiar la mente del sistema de pensamiento de miedo, bien, como para mencionarlo de otra manera. Es un momento donde la mente, o sea, de la propia mente se elimina toda la separación con la conciencia. Es un instante de unión total, bien. Es un momento, también se podría mencionar, donde uno se olvida de todo el sistema de pensamiento falso. Sin embargo, es muy conveniente olvidarse eternamente de ese conjunto de atributos vinculados al miedo. Y para esto está este entrenamiento mental, bien, llamado un curso de milagros. Porque claro, entrenando la mente en la percepción verdadera, en el sistema de pensamiento original, ese instante santo se puede volver eterno y no limitarse a un instante dentro del tiempo. Bien. Al principio se mencionan algunos gestos, algunos impulsos que se hacen en las relaciones. Bien. De hecho, el libro tiene mucho sobre relaciones. De hecho, estudiando en profundidad este libro,
uno se podría ahorrar varios cursos de inteligencia relacional, ¿no? Em, Porque las relaciones a nivel álmico espiritual son muy útiles para modificar la percepción. Todas las relaciones son expresiones del amor. Toda relación es una relación de amor, menciona el texto, ¿no? Y en la unidad, en la conciencia de unidad, las relaciones funcionan como espejos. Y las relaciones de pareja es también una relación intensa, ¿no? Que aporta mucho a la evolución álmica, pero porque es un formato de relación más cercana, más intensa, muy útil. Pero también todo el resto de relaciones que nosotros tenemos en la vida cotidiana sirven para nuestro proceso álmico espiritual y para expandir el amor y para expandir la conciencia. Bien. No son solamente relaciones de utilidad para nuestro proceso álmico espiritual, porque si no las estaríamos utilizando egoicamente para algo. Las relaciones nos ofrecen, nos regalan la posibilidad de amar y expandir el amor y aprender a amar. Entonces, el libro afortunadamente es muy completo en el tema de las relaciones, pero en este capítulo, o en este segmento del capítulo, perdón, nos muestra dos ideas interesantes para observar. Bien, dice, es imposible usar una relación a expensas de otra sin sentir culpabilidad. Y es igualmente imposible condenar parte de una relación y encontrar paz en ella. Esto de usar una relación a expensas de otra es tener una relación que se alimenta de otra. Bien. Esto es un gesto egoico muy habitual en las relaciones. Y también habla de condenar parte de una relación. Entonces, hace referencia a relaciones incompletas, relaciones especiales. Estos gestos se hacen en las relaciones especiales, en las relaciones de interés. Tener una relación que se alimenta de otra, por ejemplo, para aterrizarlo y bajarlo a la tierra, podría ser, no sé, tener un hijo o una hija en una relación de pareja que permita mantenerla y evitar que esa se destruya, que ésta se destruya. Es como que esto es un gesto que incluso hacen muchas personas. Es un ejemplo claro de usar una relación, es decir, usar un hijo, usar a otro ser, para alimentar la relación y que la relación principal se mantenga. Bien. Entonces, en este gesto, que por sesiones que realizo, por interacción en cursos con personas, en retiros y también incluso en los comentarios de mi canal, es más habitual de lo que pensamos. En este gesto, que puede ser ese ejemplo, pero puede ser otro también. Siempre, piensen siempre el concepto en dimensiones amplias. Es decir, en cualquier tipo de relación, en el trabajo, en la pareja, en los amigos, cuando se involucra a otra persona para continuar con la relación principal. Hay egoísmo, hay maltrato. ¿Por qué? Porque se usa un ser para continuar con otra relación. Se genera una relación que alimente a otra. Y como hay egoísmo y maltrato, como bien dice el libro, que no se equivoca en nada de lo que dice, genera culpabilidad. ¿Por qué? Porque no hay compromiso total. Las relaciones de amor 100% son de compromiso total. Las relaciones santas, como menciona el libro, o relaciones de amor incondicional, son de compromiso total. Entonces, en este simple gesto de utilizar una relación a expensas de otra o para alimentar otra, como todo gesto que se expresa desde el ego y desde el miedo, genera culpabilidad porque es maltrato, es egoísmo y genera, ¿qué genera? Sufrimiento. Bien.
genera sufrimiento. También menciona otro gesto que es condenar parte de una relación. ¿Cómo podría ser condenar parte de una relación? Bueno, me viene a la mente un ejemplo típico también, muy típico, que puede ser, no sé, la ausencia física del padre o la madre en la infancia de una persona. Bien, esos padres o madres que están en la infancia de su hijo muy abocados al trabajo, muy abocados a lo material, con horas muy dedicadas a sus actividades económicas, y los hijos los dejan a cargo de otras personas, de las abuelas o en una guardería o de familiares, de cualquier otro familiar, o contratan a personas que estén con sus hijos, en fin, pero ellos no están. Eso es muy típico también en este mundo donde el materialismo y la acumulación, eh, el ego persigue esos objetivos mundanos, ¿no? Entonces es muy típico, es decir, padres o madres que se dedicaron a trabajar mucho y no dieron la atención que su hijo o su hija necesitaba. Entonces, ¿cómo, cómo el hijo ya adulto va a encontrar paz en la relación con su padre o su madre si no perdona en su interior esa parte de la relación que está condenando? Bien. Tampoco hay un compromiso total, porque siempre que haya condenación, la condenación es una expresión del ego. Si hay condenación, hay exigencia de castigo, hay falta de perdón, que el libro habla mucho del perdón, ¿no? Bueno, ¿por qué habla mucho del perdón? Porque en este mundo que inventamos desde la mente egoica, la condenación es moneda corriente. A mucha gente le gusta condenar y condenar al otro y condenar partes de las relaciones en las relaciones especiales. Bien. La condenación, no olvidemos, es uno de esos componentes del sistema de pensamiento falso. Por eso utilizamos el perdón para suavizar ese componente. Entonces, ya en las dos primeras oraciones de este apartado, se exponen dos componentes fundamentales del sistema de pensamiento falso, que salen a relucir habitualmente en las relaciones, como puede ser el egoísmo, el maltrato y la condenación. Bien. Luego dice, de acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, todas las relaciones son compromisos totales, si bien no hay conflicto alguno entre ellas. Muy bien. Bueno, las relaciones, porque lo que mencionaba antes, las relaciones de amor incondicional son completas. ¿Por qué? Porque el amor es el amor como energía, es decir, la energía que procede de Dios, la energía que contiene esa inteligencia infinita, creadora de toda, creadora de todo, ¿no? Que es quien origina todo lo originado. Em, Esa es una energía completa. De hecho, es la única energía que existe en el universo. Todas las demás energías son derivaciones de esa energía. Entonces, las relaciones de amor incondicional son completas. Entonces, en toda relación debería haber un compromiso total. ¿Y qué es compromiso total? Compromiso total es perdón total, como decíamos antes, ¿no? A partes de una relación, ¿no? El perdón total hacia partes de una relación en las relaciones también es muy útil. O comprensión total a toda parte de la relación. Comprensión total, ¿bien? Porque en las relaciones, como son entre personas, hablando de relaciones entre personas, ¿no? Hay etapas de la vida, hay etapas donde la mente está preocupada con diferentes intereses, hay tiempo para ciertas personas, hay tiempo para otras. Entonces, claro, muchas veces las relaciones entendidas desde la mente tienen partes con mayor atención o menor atención, ¿no?
Entonces, la comprensión total y el perdón total llevan al compromiso total, ¿no? Entonces, esta es una perfecta enseñanza para generar relaciones de compromiso total, relaciones completas, ¿bien? Luego continúa diciendo que tener absoluta fe en que cada una de ellas tiene la capacidad de satisfacerte completamente, solo puede proceder de una perfecta fe en ti mismo. La perfecta fe en nosotros mismos nos impulsa para sentir que todas las relaciones son completas, porque la separación no existe, solo existe la unidad. Entonces la fe en uno mismo hace que no necesitemos otras relaciones para mantener la principal, como el ejemplo o el gesto que cita el libro. Y la fe en uno mismo también hace que no exijamos condenación a partes de una relación. ¿Por qué? Porque si no hay fe en uno mismo, ¿por qué es una evidencia de que no hay fe en uno mismo? Porque hay una exigencia externa a otro. Cuando no se perdona una parte de una relación o cuando se ingresa a otra persona para mantener una relación, hay exigencia externa a otro. Es decir, estoy en la ilusión, porque se está exigiendo amor. Cuando uno ya exige amor, cae en la ilusión, cae en el mundo falso. Y eso, como nos dice aquí el libro, surge de la falta de fe en uno mismo. Bueno, surge de funcionar con el sistema de pensamiento falso, que es otra forma de mencionarlo. Surge de utilizar al miedo como guía, ¿no? Se está exigiendo amor. Y es más, se cree en el afuera. Todavía está el juicio dual de fuera y dentro. Entonces, cuando está el juicio dual de fuera y dentro, la persona está vinculada con el afuera, en sintonía con el afuera, y cae en la trampa de exigir amor a otras relaciones, a personas que ve fuera. Y el amor no viene de otra persona. Bien, el amor viene de nuestra conciencia conectada con la conciencia universal, creadora. Bien. Mas no puedes tener fe en ti mismo mientras sigas sintiendo culpabilidad y seguirás sintiendo culpabilidad mientras aceptes la posibilidad y la tengas en gran estima de que puedes hacer que un hermano sea lo que no es solo porque tú lo desees. ¿Por qué no se puede tener fe en uno mismo mientras sintamos culpabilidad? Porque la culpabilidad se alimenta del pasado. También se alimenta de la creencia en el daño y también se alimenta de la creencia en el bien y el mal. Por eso la culpa o la culpabilidad es un concepto muy, pero muy potente porque tiene tres pilares del sistema de pensamiento falso. Para que una persona tenga culpa, tiene que haber hecho cobrar vida en su mente el pasado, el daño y la dualidad del bien y el mal. Tres factores de los que más causan sufrimiento en el sistema de pensamiento falso. Por eso la culpabilidad es miedo, es una forma de miedo. Entonces nadie se puede sentir con perfecta fe apegado al pasado, creyendo que puede ser dañado y creyendo que puede hacer algo mal. Y además, cuando cree que puede hacer algo mal, también en el pensamiento del mundo está el castigo. También se le agrega un cuarto componente a la culpa. Pasado, creencia en el daño, creencia de que puedo hacer algo mal y creencia de que puedo ser castigado. Y si puedo ser castigado, me siento en peligro, me siento en riesgo, y en definitiva la persona le termina temiendo sí, a la amenaza de la muerte, ¿bien? Que sabemos que en ese sistema de pensamiento falso es el miedo top, el miedo estrella, ¿bien? Y dice también, tú puedes hacer, esto también es interesante, ¿eh? Tú puedes hacer que un hermano sea lo que no es solo porque tú lo desees. ¿Cómo hacemos que un hermano sea lo que no es?
Muy simple, percibiéndolo falsamente. ¿Y cómo se percibe falsamente? Creyendo que es un mero cuerpo y una mera personalidad. Pero claro, aquí una cuestión importante que nos llevará a la unidad es develar el mecanismo de por qué uno siente culpabilidad al percibir a otra persona como un mero cuerpo y una mera personalidad. Es decir, ¿por qué uno sufre cuando percibe a otra persona como un mero cuerpo y una mera personalidad? Primero porque estamos en unidad, porque no podemos proyectar sufrimiento y que el otro sufra, ¿no? De hecho, cuando nosotros proyectamos emociones negativas, emociones vinculadas al miedo, por eso digo negativas, cuando nosotros proyectamos odio, bronca, enfado, los primeros que sufrimos somos nosotros, porque estamos en unidad. Así que no sé cuál es el sentido de proyectar una emoción vinculada con el miedo. Pero bueno, decíamos, ¿cómo podemos hacer o por qué uno siente culpabilidad a percibir otra persona como un mero cuerpo y una mera personalidad? Porque lo hace cómplice de su falsa percepción. Lo hace cómplice de su falsa percepción. Eso ocasiona. La falsa percepción es tan potente que ocasiona sufrimiento para nosotros mismos y para la otra persona cuando la percibimos con una falsa percepción. ¿Por qué? Porque estamos proyectando un sistema de pensamiento falso, que es lo que menciona el libro aquí, ver a un hermano como no es. Nos trae un sufrimiento inconsciente en líneas generales, porque uno cuando ve a un hermano como no es, en realidad no es que está diciendo, bueno, quiero sufrir, quiero ganarme sufrimiento, quiero ser más sufrido, quiero estar más alejado de mi ser. No, todavía la persona no descorrió el velo, no sanó su percepción y percibe a un hermano como no es. Y bueno, sufre. Un ejemplo de la vida cotidiana, ¿vieron esas personas que le hablan a los niños como si fueran tontos, ¿no? De hecho, transforman toda su comunicación para hablarle a un niño de una manera, sí, como si la otra, como si el alma en manos de su creador que tiene delante fuera una persona tonta, ¿no? Bueno, eso porque subconscientemente la persona piensa que los niños son tontos. Entonces, y ahí hay mucha soberbia, ¿no? Entonces, de esa manera se hace cómplice al niño de la falsa percepción. Con el sistema de pensamiento falso lo mismo. Cuando alguien está vibrando en el miedo y percibe al mundo como no es, que puede ser percibir al mundo como un mundo hostil, como un mundo amenazante, ya por ese gesto de percibirlo así a un mundo inocente, se cae en la ilusión, se sufre y se vibra en el miedo. Lo único que nos hace sentir culpa, o lo único que nos hace sentir miedo, o lo único que nos hace sufrir es percibir la realidad tal cual es. Eso sí que no genera ningún sufrimiento. Es decir, descorrer el velo, sanar la percepción, limpiar la mente, y luego sí, percibir todo lo que uno quiera, no puede sufrir. Deja el sufrimiento, se libera totalmente del sufrimiento eternamente. Lo que sería percibir energía neutra en la realidad. Percibir, en lugar de cuerpos, conciencias eternas e infinitas, creaciones de la gran conciencia universal, creaciones del propio amor, unidas a uno, integradas al todo. Eso es percibir tal cual es y ver las cosas tal cual son, que es a lo que apunta todo este fabuloso sistema de enseñanzas. La razón de que tengas tan poca fe en ti mismo es que no estás dispuesto a aceptar el hecho de que dentro de ti se encuentra el amor perfecto. Exacto. ¿Qué nos frena para aceptar
que se encuentra dentro nuestro el amor perfecto, el sistema de pensamiento falso. Con todo ese sistema de pensamiento incrustado, no es posible tener fe en uno mismo porque uno está siendo guiado por el miedo. Tener fe en uno mismo mientras se es guiado por el miedo no encaja, no cierra, es una tibieza. El universo no responde a las tibiezas y el amor no sabe nada de tibieza, de tibiezas. Es una incoherencia. Es imposible porque a mí me encanta el curso porque es radical, es exacto. No es tibio, no es un libro tibio. Tener fe en uno mismo mientras es guiado por el miedo, imposible. Por supuesto habrá quien dirá, no, sí, un poco, estará en la duda y decir, sí, quizás pueda tener fe o pueda sentir amor o sentir miedo en algún momento. No, no encaja. Entonces también es una forma, lo que está mencionando el curso aquí, también es una forma de invitarnos a que seamos prácticos, a que seamos radicales, a que no seamos tibios, bien, a que nos centremos de una vez por todas directamente en el amor, en el sistema de pensamiento verdadero, por encima de todo, como también menciona en el libro. Cuando uno realmente quiere centrarse en el amor por encima de todas las cosas y deja la duda, ahí realmente está en condiciones de sanar su percepción. Antes no. Porque antes intenta justamente esto, lo que menciona el libro, tener fe con la guía del miedo, incoherencias. Y así buscas afuera lo que no se puede encontrar afuera. Claro, aquí es lo que está haciendo es como mencionando incoherencias que sabe que nosotros realizamos. ¿Bien? Y así buscas afuera lo que no se puede encontrar fuera, porque el afuera no existe. Aquí nos señala esta dualidad tan habitual que a veces somos engañados por esta dualidad del afuera, ¿no? Como decíamos antes, esto de creer mucho en el afuera y creer mucho en el entorno y creer mucho en el espacio físico, hace estos gestos de, por ejemplo, ir a buscar cosas fuera, ir a buscar amor fuera, ir a buscar dinero, objetos, todas cosas que vendría a ser el plan del ego para la salvación, ¿no? Una vez que obtengas todo eso, vas a ser feliz y la felicidad no llega nunca. ¿Por qué? Porque el afuera no existe. En la unidad, dentro y fuera están integrados en uno. Dentro y fuera es un juicio dual de la propia mente, ¿no? De esta mentalidad dividida, dicotómica, dual. Hay muchísimos juicios duales, uno es ese, dentro y fuera. Y además el impulso de buscar es un impulso patrocinado por la carencia. No hay nada que buscar, ni dentro ni fuera, porque ya está todo, ya estamos completos. ¿Buscar qué? La búsqueda siempre implica carencia, al igual que la defensa siempre implica ataque, al igual que la culpa siempre exige castigo, al igual que recibir y no dar siempre implica egoísmo, la intolerancia siempre implica oposición, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, así podríamos seguir con eh, las frases radicales que tiene este libro para sanar nuestra percepción. Yo te ofrezco la perfecta fe que tengo en ti en lugar de todas tus dudas, dice. Bueno, una invitación a la inversión del pensamiento, el cambio de la duda por la fe. De hecho, una mente dubitativa, una mente confusa, es un síntoma de una mente que está siendo guiada por el miedo. Su opuesto es la certeza, la confianza, la fe. Eso es lo que tiene una mente que es guiada por el amor.
Pero no te olvides de que la fe que tengo en todos tus hermanos tiene que ser tan perfecta como la que tengo en ti, pues de lo contrario el regalo que te hago sería limitado. Bueno, aquí también nos está hablando de el amor incondicional, que debe ser, como todos sabemos, debe ser en igual intensidad y sin exclusión. El amor incondicional es amor a todo, pero no solo todas las personas, sino todos los niveles de la creación, todos los reinos, todas las energías, todas las dimensiones, todo, sin ningún tipo de exclusión. Y aquí lo subraya como para que lo recalquemos. Si bien esto está en prácticamente todos los capítulos, esta idea, pero bueno, la reiteración pedagógicamente sirve. Bien. En el instante santo compartimos la fe que tenemos en el Hijo de Dios, porque juntos reconocemos que Él es completamente digno de ella, y en nuestro aprecio de su valía no podemos dudar de su santidad, y por lo tanto le amamos. Bien, Hijo de Dios, recordemos también que eh, el libro es una analogía de mundos mentales. Bien, no es un, un libro que habla o sea, literalmente de las palabras que, por ejemplo, hijo de Dios, cuando si uno, por ejemplo, lee la Biblia y dice hijo de Dios, bueno, hijo de Dios es Jesús, ¿no? En la Biblia. Pero aquí, hijo de Dios, somos todos los que estamos en este mundo creado, ¿no? Con esta percepción que tiene que ser sanada. Por eso dice hijo de Dios. Y también es muy útil llevándolo a nuestra percepción, hacer la analogía de que es nuestra propia mente subconsciente. Se puede hacer esa analogía porque es quien está aprendiendo el Hijo de Dios. Entonces, es la parte de la mente vinculada con el plano de la materia. Por eso se le llama Hijo de Dios. Y esa mente es digna de ser amada, valorada. En el momento que se funde la mente con la conciencia, esa fe perfecta que emana de la conciencia se comparte con la mente. Y esto es muy importante porque esa mente tiene que tener, que es la mente subconsciente, ¿no? La que no vemos y a la que apunta el curso para programar este entrenamiento mental y obtener el sistema de sacar a relucir el pensamiento, el sistema de pensamiento original. ¿Bien? Pero claro, esa mente tiene que tener la confianza y la fe necesaria para poder sanar. ¿Bien? ¿Se entiende la conexión con el entrenamiento mental? Que esa conexión del libro con el entrenamiento está mucho más clara en el libro de ejercicios, en la parte práctica. Pero esta parte yo creo que es muy bonita, porque muchas veces parece que el libro habla del ego como algo separado, algo a eliminar, algo con atributos temerosos. Habla mucho, bueno, del plan del ego para la salvación, del engaño del mundo del ego, que promete atributos mundanos para, para la misma salvación, que son ilusorios, que son imaginarios. Y aquí, a lo que es el nivel de la mente subconsciente, un componente cercano al mundo del ego, porque el ego está dentro de la mente subconsciente, y ese componente llamado analógicamente o metafóricamente hijo de Dios, se muestra
un amor compartido por la parte más real de nosotros, que es nuestra conciencia, que es la parte, que esa parte sí está directamente conectada a Dios. Bien. O sea, la parte nuestra conectada a Dios sería conciencia, e hijo de Dios podría ser nuestra propia mente subconsciente. Y menciona también al final de esta oración, no podemos dudar de su santidad. Ese es un impulso de confianza hacia esa mente subconsciente. Es decir, santidad es lo mismo que mencionar impecabilidad. Es decir, la mente subconsciente, por más que esté programada con el sistema de pensamiento falso, con el sistema de pensamiento del mundo, como está la gran mayoría de la masa popular, programada por el sistema de pensamiento del mundo, programada en base al sistema educativo, los medios de comunicación, las familias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por más que esté programada, en esencia es también impecable. Lo único que le ocurrió es que eligió creer en otra cosa diferente al amor. Es decir, no se rió del primer pensamiento de miedo que ingresó a su mente, pero no se la puede condenar por eso. Bien. Toda separación desaparece conforme se comparte la santidad. Bien, compartir santidad, como decía antes, es compartir impecabilidad, es compartir inocencia, es compartir eternidad, es compartir invulnerabilidad. Y es muy interesante la expresión que utiliza porque dice que la conciencia con la mente comparte santidad, es decir, comparte impecabilidad para que se produzca su sanación. De hecho, en lo profundo esa separación es falsa. Es decir, en el entrenamiento mental hacemos la separación de Dios, Hijo de Dios, lo hace el libro. También nosotros le podemos decir mente consciente, que emite mensajes hacia la mente subconsciente, y hacemos una especie de separación porque nuestra mente está programada en la dualidad. Pero en el fondo no olvidemos, que es importante, y quizás no lo he mencionado, esa separación es falsa y toda separación es falsa. Por eso es un libro de no dualidad. No hay ninguna separación. Pero aquí recalca que esa conciencia con la mente subconsciente, o cuando habla de Dios e Hijo de Dios, comparten la misma inocencia. Bien, de hecho, así se realiza el proceso de descorrer el velo con amor. Bien, pues la santidad es poder, y cuando se comparte, su fuerza aumenta. Bien, ya sabemos que el amor aumenta al darse, como me gusta decir a mí. Si intentas satisfacerte gratificando tus necesidades, tal como las percibes, es porque crees que la fuerza procede de otro, y lo que tú ganas, él lo pierde. Aquí se insiste nuevamente, no hay otro. El creer que en el afuera hay otros es un derivado del juicio dual de dentro y fuera. La fuerza no puede, porque aquí dice, la fuerza procede, si crees que la fuerza procede de otro y que lo que tú ganas él lo pierde, la fuerza no puede provenir de otro porque no hay otro. Si creemos que hay otro fuera, estamos pensando con separación, estamos confundidos. Entonces es muy importante observar en nosotros mismos si creemos que hay otro fuera. Bien. La fuerza siempre proviene de nuestra conciencia porque está conectada a la conciencia universal, a Dios o al amor. Y también aquí nos menciona el juicio dual de ganar o perder también. También el juicio dual de ganar y perder es ilusorio. Y la pérdida también es una ilusión. Cuando nos dice, si piensas que lo que tú ganas, el otro lo pierde, ¿no?
Clásico pensamiento de carencia, típico pensamiento de carencia. Si pensamos así, de que lo que uno gana, el otro lo pierde, estamos en la carencia. Estamos pensando incluso doblemente con falsedad, porque no solo nada se pierde, sino que nada desaparece, todo se transforma, ¿bien? Incluso, además, mm, no existe esa separación de ganar o perder. Por eso digo pensando doblemente con falsedad, ¿bien? Si te percibes como débil, alguien siempre tiene que salir perdiendo. Sin embargo, hay otra interpretación de las relaciones que trasciende completamente el concepto de pérdida de poder. Claro, ¿de dónde viene el sentimiento de debilidad? De la creencia en la vulnerabilidad. La creencia en sentirnos vulnerables nos convierte en débiles. No digo que no sea útil. A ver, sentirse vulnerable y experimentar la vulnerabilidad es el trampolín para salir de ella. Bien, no estoy hablando de negar la vulnerabilidad, ni rechazar la debilidad que uno pueda sentir al estar guiado por el miedo dentro del sistema de pensamiento falso, que lleva a la debilidad, obviamente, porque estar guiado por el miedo y por el sistema de pensamiento falso es un derroche de energía constante. Lo que más se pierde es energía, con lo cual uno se siente débil y uno se siente vulnerable. Pero bueno, no pasa nada igual, porque estamos en un tren directo hacia el amor. Entonces el sufrimiento también nos va a llevar al amor. Pero bueno, es lógico, quiero recalcar que es lógico que cuando se está funcionando desde el sistema de pensamiento de miedo, sentirse débil. ¿Por qué? Porque principalmente porque la fuerza de la conciencia en ese caso está tapada, obnubilada, sería la palabra. No está con toda la fuerza que tiene que tener. O sea, la conciencia adquiere la fuerza que tiene que tener cuando se funde con la mente. Y la mente gobierna, la mente consciente, o sea, la conciencia gobierna a la mente, que así es lo que, como tendría que estar, ¿no? El Hijo de Dios conectado con Dios. Sin embargo, dentro de un sistema de pensamiento falso, separado, vinculado con el miedo, la mente va por su cuenta y la conciencia pierde la guía, el amor pierde la guía. Bien. ¿No te resulta difícil creer que cuando otro le pide amor a Dios, tu propia petición no pierde fuerza? Tampoco crees que cuando Dios le contesta, tus esperanzas de recibir una respuesta se ven mermadas. Por el contrario, te sientes más inclinado a considerar el éxito de tu hermano como una prueba de la posibilidad del tuyo. Eso se debe a que reconoces, aunque sea vagamente, que Dios es una idea y por consiguiente tu fe en Él se fortalece al compartirla. Lo que te resulta difícil aceptar es el hecho de que al igual que tu padre, tú eres una idea. Y al igual que Él, te puedes entregar totalmente sin que ello suponga ninguna pérdida para ti, sino solo ganancias. En esto reside la paz, pues no hay conflicto. Y esta es una idea muy, muy, pero muy potente dentro del libro. También es otro mensaje de abundancia, de completud, pero aquí yo creo que principalmente nos invita a reflexionar en cómo nos engaña el mundo de las formas, en cómo nos engaña el mundo del ego. Porque claro, entendemos que no hay pérdida en niveles abstractos, en niveles sutiles, porque claro, el ego no está involucrado en esos niveles. Por ejemplo, como menciona el ejemplo del libro, ¿no? Cuando otro le pide amor a Dios o cuando alguien le contesta, decimos, bueno, sí, le está pidiendo amor a Dios, perfecto, Dios es una idea.
Y cuando le contesta, bueno, sí, esperamos, después me va a contestar a mí. Estamos tranquilos, no nos vemos afectados, porque dice, entendemos a Dios como una idea. Es decir, en el mundo de las ideas, cuando el ego no se ve afectado, entendemos perfectamente que no hay pérdida. Esto nos dice el curso, que obviamente sabe qué es lo que hacemos desde la mente programada, desde el sistema de pensamiento falso. Por eso lo da por hecho, por eso lo dice con seguridad. No es que el libro dice, yo creo que tú te puede llegar a resultar difícil, pero fíjate, no, 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 él sabe perfectamente lo que hacemos desde la mente programada, sabe perfectamente lo que hacemos desde el miedo. Entonces dice, no te resulta difícil creer que cuando otro le pide amor a Dios, tu propia petición no pierde fuerza. Eso también es una de las cosas que más me gusta del libro, porque es radical y seguro con las cosas que realmente el libro eh, sabe expresar lo que un ser humano hace con miedo. Bien. Entonces, claro, entendemos perfectamente que no hay pérdida en el mundo de las ideas, en el mundo de la conciencia, en el mundo conciencial, que menciona el libro que vendría a ser el mundo real, ¿no? El mundo conciencial, el mundo del amor. Pero luego en la vida cotidiana tendemos a compararnos y a competir, como cuando dice, te sientes más, sin embargo, te sientes más inclinado a considerar el éxito de tu hermano como una prueba de la posibilidad del tuyo. Es decir, cuando vemos a otro hermano que tiene éxito, nosotros decimos, ah, si lo tiene él, podemos tener nosotros éxito. Habla de cómo nos comparamos y cómo competimos en el mundo de la vida cotidiana, en el mundo de las formas, cuando vemos a otra persona, a un igual, a otro ego. Bien, en el mundo del ego se necesita ver para creer. Y entonces nos dice que nos cuesta vernos a nosotros mismos como una idea. Es decir, cuando estamos comparándonos con un hermano, nos cuesta vernos a nosotros mismos como una conciencia. Idea, conciencia es lo mismo, porque las ideas están en el mundo de la conciencia, en el mundo sutil. Entonces, lo que nos está diciendo es que nos cuesta percibirnos como parte de un mundo conciencial, que es donde está Dios. Dios es una idea. Nos identificamos más con la materia y con lo que ven los ojos físicos. Y nos recomienda y nos aconseja que confiemos que en el mundo conciencial y el mundo material no hay conflicto. Por eso digo que es una de las ideas más potentes del libro. No hay conflicto. En el mundo conciencial y en el mundo material no hay conflicto. Es análogo. Es análogo. Y esto es importante subrayarlo, porque a veces se dice, este plano es de miedo, este plano, y hay mucho rechazo a este plano, que en realidad el mundo es otro. No, bueno, esto también lo decían los egipcios en el Kybalión como ley universal, ¿no? La ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Bueno, aquí el curso nos lo resalta, nos lo subraya. En esto reside la paz, en saber que no hay separación entre el mundo de las ideas y el mundo de las formas. Porque alguien podría decir, ah, bueno, yo me quedo mucho más cómodo estando en el mundo de la conciencia, en el mundo de las ideas, en el mundo conciencial, quiero vivir ahí. Es más, si termino las prácticas del curso de milagros, seguramente voy a ir ahí, con otros seres que están ahí, con Jesús, con Buda, con Krishna. No, 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 nos dice aquí el libro, no. No hay diferencia entre el mundo conciencial y el mundo de las formas. Eso piensa el ego, que te vas a ir a otro lugar, lo piensa el ego. Porque no hay otro lugar, porque todo lugar es aquí. Todo lugar es aquí y todo tiempo es ahora. Pero claro, como el libro sabe perfectamente que cuando uno ya empieza, esto es capítulo 15, ¿no? Bueno, cuando ya uno empieza
a percibir cómo funciona el amor y empieza a sanar un poco la percepción, ya dice, bueno, ya en algún momento voy a ir a otro lugar, ¿eh? En algún momento estoy ahí jugando las cartas con Jesús, o con Krishna, o con Lao Tse, o con Buda, con la Madre Teresa, voy a estar... No, 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 lo dice el libro, no. No, el mundo va a seguir igual, vas a seguir yendo al supermercado como ibas antes, vas a seguir yendo al bar como ibas antes, vas a ir a la playa, vas a seguir tocando el piano, no sé lo que hagas aquí, no va a cambiar nada porque es un cambio de percepción. Todo forma parte del mismo mundo. Lo que ocurre, y quizás es cierto a nivel energético, lo que ocurre es que el mundo de la materia es más denso y hay una mayor expresión del ego, pero tiene sentido que sea así, que sea más denso y hay una mayor expresión del ego. ¿Para qué? Para trascender esa energía densa. Y el mundo conciencial es menos denso y una mayor expresión del amor, y uno se siente más cómodo cuando está pensando, cuando está meditando, está mucho más cómodo, pero no caer en el error de rechazar esa energía densa de la materia y de este plano y de este 3D, como se dice, ¿no? No hay diferencia, nos resalta aquí el libro, no hay diferencia. Con estas palabras nos está diciendo que no hay diferencia, porque aparte es lógico que no hay diferencia, porque de hecho si hubiera diferencia no podría ser un libro que transmita no dualidad. La diferencia es un concepto inventado por el ego, es una teoría inventada por el ego, las diferencias. Bien, entonces eso es importante que quede claro, bien, porque es una idea central, no solamente de este segmento, sino que es una idea central del libro. ¿Por qué? Porque habla mucho del mundo real y habla mucho del mundo del ego. Pero también es importante entender que el mundo real y el mundo del ego son análogos. El mundo real y el mundo del ego son lo mismo, pero con una diferente frecuencia energética. Nosotros lo percibimos así, por la ley de polaridad, ¿no? De positiva, negativa. Entonces hay una sutil diferencia energética, pero esa diferencia es imaginaria, es ilusoria. Por eso, cuando uno alcanza el instante santo o la expiación o la percepción real, el mundo sigue estando como está. La realidad no cambia. Lo que cambia es la percepción, lo que cambia son los pensamientos que uno proyecta sobre el mundo, nada más, pero el mundo sigue estando como está. De hecho, el mundo siempre, siempre estuvo de la misma manera. Bien, que creo que lo menciona aquí en alguna parte cuando dice, en el instante santo no ocurre nada que no haya ocurrido, que no haya estado siempre, ¿no? Porque claro, esto de las expectativas y los cambios y de que algo va a pasar cuando, eso es muy del ego. Y entonces hay que observarlo para no caer en falsas expectativas, de que algo va a ocurrir cuando descorra el velo. No va a ocurrir nada, como tampoco de hecho el libro lo menciona, nada está ocurriendo para el amor, porque el amor tiene todo solucionado. Pero el ego espera que ocurra algo sorprendente, busca sorprenderse y que haya algo diferente entre el presente y otro momento, haya algo diferente. Pero todo lugar es aquí y todo momento es ahora. En el mundo de la escasez, el amor no significa nada y la paz es imposible. Claro. ¿Por qué la paz es imposible en el mundo de la escasez? O sea, ¿quién puede tener paz en un mundo donde crea que hay cosas que faltan? Bien. ¿Cómo puedo estar en paz en un mundo donde sienta que falta, no sé, la solución a mis problemas, falta el amor, faltan los recursos que necesito, falta alimento, faltan relaciones, falta, siempre algo falta? Bueno, que es también lo que desemboca, lo que desemboca del sistema de pensamiento de miedo, una sensación de no suficiencia, ¿no? Entonces, más que paz,
con ese sistema de pensamiento, lo que recibimos es una sensación de insuficiencia antinatural, porque el amor, la única energía que existe y que nos ha creado, no es insuficiente, ¿bien? Es una energía completa. Y además, dice, en el mundo de la escasez, el amor no significa nada porque el amor no puede existir, justamente porque es una energía completa. El amor no tiene las características necesarias que se requieren en el mundo de la escasez, que es el mundo donde siempre falta algo. Bueno, en un mundo donde siempre falta algo, el amor no puede estar. El amor ahí no cabe. De la misma manera que no cabe en un mundo de principios y finales. En el mundo de la escasez se aceptan tanto la idea de ganar como la de perder. Bueno, ese es el mundo de la tibieza, ¿no? Pues en él se aceptan tanto la idea de ganar como la de perder, y por lo tanto nadie es consciente de que en su interior reside el amor perfecto. ¿Bien? Claro, en un mundo dual todo es relativo, nada es como es. Entonces el amor no tiene lugar en un mundo dual. En el instante santo reconoces que la idea del amor mora en ti y unes esta idea a la mente que la pensó y que jamás podría abandonarla. Puesto que dicha mente mantiene dentro de sí la idea del amor, no puede haber pérdida alguna. No se puede, sí, no se puede, jamás podría abandonarla la idea porque nada muere, ni el amor ni nada. En el mundo real sabemos que la muerte no es nada, ¿no? Entonces, aquí recuerda la inexistencia de la pérdida. Esto es porque lo real está siempre a nivel de la conciencia. El mundo real es sutil, es conciencial. Los otros dos niveles que tenemos como seres humanos, cuerpo y mente, forman parte del mundo del ego, del mundo de la materia, del mundo de principios y finales. Y ese mundo está sujeto a la pérdida o al daño. En el mundo de la conciencia no hay pérdida ni daño. ¿Bien? O si no están familiarizados con el término conciencia, pueden pensar en la vida que está detrás de la forma. Es decir, detrás de una planta hay vida. ¿Bien? Esa vida es inmutable. Lo que hay en la superficie de la planta perece, o sea, se pudre, se marchita, pero la vida no. Y esto es amor, pues únicamente esto es natural de acuerdo con las leyes de Dios. Claro, lo único natural para hacer es dar. Solo podemos dar. En el instante santo prevalecen sus leyes, que son las únicas que tienen sentido, las de este mundo. Por otra parte, dejan de tenerlo. Cuando el Hijo de Dios acepta las leyes de Dios como lo que su propia voluntad gustosamente dispone, es imposible que se sienta aprisionado o limitado en forma alguna. En ese instante es tan libre como Dios quiere que sea, pues en el instante en que se niega a estar aprisionado, en ese mismo instante deja de estarlo. Claro, aquí nos menciona que es el mundo conciencial es el mundo de las ideas, que solamente las decisiones son los que son lo que gobiernan a ese mundo conciencial, nuestro libre albedrío. Bien. Una aclaración, aquí cuando se menciona este mundo, siempre que hace referencia al mundo con minúscula, hace referencia al mundo del ego. Entonces, lo que les decía antes, en el mundo conciencial prevalecen y son lo más importante o es un pilar fundamental los pensamientos, las decisiones. O sea, cómo dejar de estar aprisionados, negándonos a estar aprisionados. ¿Cómo se incorporan las leyes de Dios? Aceptándolas. Es decir, en el mundo conciencial es todo muy simple. Se utiliza la libertad de pensamiento para decidir. Bien. No nos complicamos tanto en el mundo de las ideas, en el mundo de la conciencia, en el mundo real. Por eso decía antes, el mundo de la materia pareciera un poco más complicado, pero es una analogía, es análogo, es holográfico.
En el instante santo, aquí menciona esta frase que decía antes, en el instante santo no ocurre nada que no haya estado ahí siempre. Genial. Lo único que sucede es que se descorre el velo que cubría la realidad. Es decir, nos comparte la idea de que el tiempo y el espacio en el mundo conciencial está integrado, es uno. No hay diferentes tiempos ni hay diferentes espacios. Por eso no ocurre nada que no haya estado ahí siempre, como dice el libro. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando hagamos las 365 lecciones y entendamos y comprendamos toda la teoría? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Nada. Nada que no haya estado ahí antes. Cuando modificamos nuestra percepción, el mundo sigue estando ahí, no cambia el mundo, cambian nuestros pensamientos acerca de él. Entonces es importante esto porque mucha gente piensa, como decía antes, que eh, al experimentar el instante santo, algo excepcional, eso es lo que busca el ego, algo excepcional. Fíjense la exclusión que hay en la palabra. Quiero que suceda algo excepcional, quiero que suceda algo extraordinario. Es decir, si quiero que suceda algo extraordinario, quiero que suceda algo separado de lo que viene ocurriendo. Y para nada, la realidad, eso va en contra de las leyes naturales. La realidad es inerte, no cambia, sigue siendo la misma. El único cambio que se experimenta, porque claro, dirán, ah, bueno, entonces ¿para qué realizar las 365 lecciones y comprender todo el libro y además llevarlo a la vida cotidiana y aplicarlo, que eso puede ser tarea de toda una vida o 4, 5, 6 o 100 vidas, no sé, depende del grado evolutivo del alma? El único cambio que se experimenta es conciencial. Sí, se experimenta un cambio conciencial y por ende interno. Pero tampoco es un cambio porque la conciencia siempre estuvo con los mismos atributos, no olvidemos. Pero bueno, claro, uno lo experimenta como un cambio conciencial, es decir, donde antes veía miedo, ahora ve amor, claro. Hay un cambio, sutil, pero hay un cambio. Pero no un cambio porque haya aparecido algo que no haya estado antes, ¿se entiende? La conciencia siempre estuvo, siempre, nuestra conciencia siempre fue capaz de percibir amor, siempre estuvo fuera del tiempo, siempre aceptó la realidad tal cual es. Entonces, claro, cuando uno descorre el velo, sana ese sistema de pensamiento falso, uno lo experimenta y lo percibe como un gran cambio, pero no fue, en lo profundo no fue ningún cambio. Fue integrarse a algo que ya estaba, unirse a algo que ya estaba. Bien, entonces, el único cambio que se experimenta es conciencial y por ende es interno, no es externo, no es material. El mundo de la forma sigue estando ahí sujeto a las leyes del ego, que son contrarias a las leyes de Dios, pero sin embargo, esas leyes del ego o, esos, o esas creaciones del ego, cuando se logra un cambio de percepción, ya no se perciben. No sé, supongo, igual esto esto es algo individual y personal, esto no se puede decir desde afuera. Bien, esto hay que experimentarlo. Em, lo único que sucede es que se descorre el velo que cubría la realidad, es decir, el miedo desaparece. Por eso lo experimentamos como un cambio. Desaparece el miedo, desaparece la carencia, desaparece el egoísmo, desaparece la culpa, desaparecen los juicios duales, desaparece el daño, desaparece el tiempo, desaparece el espacio, desaparece el control, desaparece el victimismo, desaparece la queja, desaparece la intolerancia y bueno, demás atributos. ¿Bien? Hasta los que yo tengo entendido en el modelo que comparto con mis alumnos y en los talleres, son entre 24 y 25 atributos. Entonces, eso es a lo que se llama descorrer el velo de ese conjunto de atributos falsos. Bien.
Nada ha cambiado, menciona. Bueno, nuevamente se recalca la idea que nada cambia, el mundo no cambia, la realidad no cambia, todo sigue igual como siempre. O sea, continuamos en este bello, precioso y amoroso lugar viviendo la misma vida con el velo descorrido, con la percepción sanada, viendo la realidad tal cual es, con esa única diferencia. Cuando antes veíamos una realidad subjetiva, ahora vemos una realidad objetiva. Bien. Ese es el cambio que nosotros experimentamos, pero externamente no cambia nada. Bien. Sin embargo, cuando se descorre el velo del tiempo, la conciencia de inmutabilidad aflora de inmediato. Bien, bueno, aquí nos habla de que hay un cambio, bien, lo que veníamos adelantando. Aquí nos habla de un cambio conciencial, un cambio interno y un cambio profundo. Aflora la conciencia de inmutabilidad. Es decir, uno pasa de sentirse en peligro a sentirse inmutable, a sentirse inalterable, a sentirse invariable, constante, invulnerable. No sé si en algún momento lo sintieron. Tomando conciencia de que nada a la persona la puede amenazar, nada la puede poner en peligro, ni en riesgo, ni nada la puede dañar. Esa es la conciencia de inmutabilidad que aflora de inmediato en el instante santo. Nadie que aún no haya experimentado el descorrimiento del velo y se haya sentido irresistiblemente atraído hacia la luz que se encuentra tras él, puede tener fe en el amor sin experimentar miedo alguno. Aquí nos invita nuevamente a ser radicales, a no ser tibios. Insiste mucho el libro con esto, que no seamos tibios. Nos dice que si no se ha experimentado el descorrimiento total del velo, es decir, si no se ha erradicado el miedo por completo, no se puede experimentar la fe en el amor en un 100%. Bien. Mas el Espíritu Santo te da esa fe porque me la ofreció a mí y yo la acepté. No tengas miedo de que se te vaya a negar el instante santo, pues yo no lo negué. Y a través de mí el Espíritu Santo te lo dará a ti, del mismo modo en que tú a tu vez habrás de darlo. No permitas que ninguna necesidad que percibas nuble la necesidad que tienes del instante santo, pues en él reconocerás la única necesidad que los hijos de Dios comparten por igual. Y por medio de este reconocimiento te unirás a mí para ofrecer lo único que es necesario. Bien. Bueno, aquí solo hay palabras de motivación, de impulso, de fe, de confianza. Se habla del Espíritu Santo, que es la conexión que se mantiene firme entre ambas conciencias, la original y la separada, Dios y el Hijo de Dios. O sea, el Espíritu Santo conoce perfectamente el sistema de pensamiento de miedo y el del amor. Y llega a nosotros, o lo experimentamos, como la voz de la conciencia. Y una gran característica del Espíritu Santo, claro, esa que conoce a ambos, ¿no? Y como conoce a ambos sistemas de pensamiento, nos puede servir de guía, porque si no sería un ciego guiando a otro ciego, ¿no? Bien. Entonces, si bien la mente programada en el miedo y en la conciencia de separación tomó la decisión de inventarse todo un mundo imaginario y todo un mundo ilusorio, puede recibir mensajes reales y verdaderos de la conciencia universal. O sea, esa conciencia perfecta de una inteligencia infinita y que no se separó, esa conciencia está íntegra, siempre estuvo íntegra. Y nuestra conciencia individual está conectada con ella. Por eso es que podemos reprogramar la mente y hacer este entrenamiento mental que es el curso de milagros. No olvidemos eso, ¿no? Que es un entrenamiento mental. Si bien conceptualizamos, filosofamos, reflexionamos, teorizamos, cantamos, meditamos. En los retiros que organizamos con Covadonga, hacemos turismo. Sí, todas actividades secundarias. La actividad principal del curso es entrenar la mente para sanar la percepción, ¿no? No perdamos el punto de vista eh, práctico, ¿no? Bueno, y el 7 y el 8
la paz llegará a través de nosotros, únete a mí en la idea de la paz, pues las mentes se comunican por medio de las ideas. Bueno, nos invita a aceptar que somos una idea y no somos otra cosa. Eso es un concepto muy importante para desapegarse del ego, desapegarse del plano físico, desapegarse del mundo de las formas, desapegarse de la materia, ¿no? Entendernos como una idea, saber que Dios es una idea, saber que el mundo real es el mundo de las ideas, es el mundo conciencial. Bien. En el instante santo se recuerda a Dios y con él se recuerda el lenguaje con el que te comunicas con todos tus hermanos, pues la comunicación se recuerda en unión con otro, al igual que la verdad. Bien. No hay exclusión en el instante santo porque el pasado desaparece y con él desaparece también la base de la exclusión. Es decir, el instante santo es unión, no exclusión. Es un estado donde nada se excluye y todo se ama, todo se integra, porque justamente está relacionado con ese descorrimiento del velo que menciona el libro. Bien. Así que, bueno, espero haber eh, sumado a la interpretación y a la comprensión de este apartado, el instante santo y las leyes de Dios. No sé si alguien quiere compartir algo. Irene, que estás por ahí. Sí, hay una preguntita desde YouTube. Perfecto. María Beatriz Berocchi dice, en el instante santo reconozco mi esencia divina. ¿Cómo sostengo el instante santo o no hay nada que sostener? Importante la pregunta de Beatriz, porque claro, en el instante santo sostengo mi alegría, decía, era la palabra, Irene, alegría. Sostengo mi... Reconozco mi esencia divina. Ah, En el instante santo reconozco mi esencia divina. ¿Cómo sostengo el instante santo? ¿O no hay nada que sostener? es un proceso, es un proceso. Con el instante santo se reconoce, como dice Beatriz, se reconoce la esencia. Bien. Pero claro, para reconocer la esencia, antes hay que hacer un trabajo, hay que hacer un entrenamiento mental. Bien. ¿Por qué? Porque esa mente programada o esa mente se tiene que fundir con la conciencia. O, o el Hijo de Dios tiene que fundirse en Dios. Hay que hacer un trabajo. ¿Por qué? Porque en este mundo no nos programan o no nos educan para reconocer nuestra esencia divina, como dice Beatriz. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, hacer un trabajo. Cuando se hace ese trabajo, que vendría a ser lo que el curso llama el descorrimiento del velo, ¿y qué implicaría ese trabajo concretamente? Y es el trabajo que incluso después uno tiene que sostener con la ayuda de la conciencia universal y con la ayuda del amor, es que en realidad después no sería un esfuerzo sostenerlo, pero sí hay algo que sostener. Porque si nosotros partimos desde la base, desde una mente subconsciente programada en el miedo, hacemos un trabajo y un trabajo que no es nada fácil. Para eso hay 365 lecciones, imagínense, y no sé si 1000 páginas de teoría, ¿bien? Para comprender. Que ya sabemos que incluso es profunda la teoría, porque aquí, por ejemplo, vimos un apartado que hace 1 hora y media que estamos viendo este apartado. Bien. Un apartado de, no sé, unas páginas, ¿no? 5 o 6 páginas. Entonces, para lograr ese descorrimiento del velo, primero hay que saber lo que tiene ese velo. ¿Qué tiene ese velo? Bueno, algo hablamos en el transcurso de la lectura y de las reflexiones. Ese velo está cargado de creencia en el daño, creencia en la herida, está cargado de juicios duales, está cargado de carencia,
está cargado de pérdida, está cargado de conformismo, está cargado de egoísmo, está cargado de creencias de tiempo, está cargado de espacio, de creencias en el espacio, apego al espacio, cargado de culpa también, de control, de las ganas y la intención de manipular la realidad a nuestro favor. Ese velo está cargado de victimismo. Ese velo, es decir, cuando la persona se ubica en una posición de perjuicio desfavorable para intentar conseguir algo o simplemente buscar afecto, está cargado de victimismo, está cargado de queja, ¿bien? ¿Qué es la queja? O sea, emitir juicios negativos sobre la realidad. Y además se le agrega también la protesta. Está cargado de intolerancia, es decir, rechazo ideas para que ese sistema de pensamiento falso se mantenga vivo. Entonces me vuelvo intolerante, perdón. Está cargado de deseos de poder mundano, es decir, busco en el afuera ser, no sé, ser un cargo político, busco fama, busco dinero, busco ser estrella de rock, busco identificarme con alguna imagen, un símbolo mundano para ser amado. Es decir, es un impulso de buscar amor fuera y además tener la dualidad de dentro y fuera. Está cargado ese velo de exigencia, está cargado ese velo de presión, de competencia, de comparación, de oposición, de negatividad, de drama, de condenación, como hemos hablado. Hay mucha condenación para con uno mismo y para con las demás personas. De hecho, también hay creencias transferidas por personas de referencia, creencias de la madre, creencias del padre, creencias de la abuela, creencias de antepasados que ni siquiera conocimos en esta vida, pero las tenemos porque se transfirieron, cargado de desconfianza, cargado de impulso de acumulación, cargado del impulso de especialismo. Bueno, se llega al instante santo y a la percepción sana con ese trabajo, ¿bien? Y si uno se limpia de todo eso, puede llegar a reconocer su esencia divina, como hizo Beatriz. ¿Y luego qué hay que hacer? Y luego eso, sostenerlo en el presente. Entonces, eso es lo que hay que sostener. Esa reprogramación que se hace en manos del amor, que se hace en manos de nuestra conciencia, con la ayuda de la energía, de la inteligencia infinita, creadora de todo, quien originó todo lo originado, y luego, por un tiempo se sostiene y luego se descansa. Bien, ese vendría a ser el proceso. Se descansa en que cuando ya la persona, ese sistema de pensamiento verdadero, ya lo traspasó a las palabras, a las acciones y a los pensamientos, ya ahí ya llega un momento que no habría nada que sostener. Que ese es el paso que dice el curso. Ese paso no lo das tú, ¿eh? Ese paso lo da el amor. Supuestamente llega un momento en que ya no hay nada que sostener. Pero claro, digo supuestamente porque esto es personal. Es decir, esto es individual. Esto mencionado por otra persona que dice, llegué a cambiar la percepción y vas a sentir esto y esto y esto, no sé, desconfíen, porque esa seguramente es su propia mente que está diciéndole eso. Y puede ser el famoso ego espiritual, ¿no? Cuando la mente te cuenta de que sanaste la percepción, pero justamente cuando la mente te cuenta que sanaste la percepción es porque no la sanaste. Bien. Entonces, en algún momento se llegaría a un paso, según lo menciona el libro, a un paso que da el propio amor o da Dios, y ahí ya no habría nada que sostener, pero antes se hace un gran trabajo para el reconocimiento de la esencia divina. Bien, no sé si está claro, si clarifiqué algo o compartí algo que a Beatriz le haya resonado. No sé si habrá otra. Sí, Jacqueline tiene una pregunta. Jacqueline, te Hola escuchamos, Mariano, Jacqueline. ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, ¿y tú Saludos a cómo todos en la estás? sala. Yo les saludo desde Managua, Nicaragua. Ya he tenido la oportunidad también de estar en alguna sesión de Zoom con COBA.
Los sigo a los dos desde hace tiempo y lo que te quería compartir y también hacerte una pregunta. Mira, empecé a hacer el curso el año pasado. Mañana, que es 11 de septiembre, termino el libro de ejercicios. En realidad empecé la lectura del curso el año pasado como para en julio, por ahí. Y empecé el libro de ejercicios como para o sea, exactamente el 11 de septiembre. O sea, se ¿Qué cumple pasa? un año, ¿no? Un año, sí, 365. Sí, sí, sí. sí. Entonces, ¿qué pasa? Que sí he notado, em, o sea, no fue algo que yo me di cuenta de la noche a la mañana que haya ocurrido, sino que es como vos decís, que fue un proceso que se dio y a medida que yo iba haciendo las lecciones me ocurría, por ejemplo, desde la lección uno tenía en el plano físico el escenario, las circunstancias que me permitían integrar la lección del día. Así ha sido mi experiencia. De un tiempo para acá, ya en las últimas, he sentido como el pensamiento de decir, ya voy a terminar el curso, y era casualmente lo que vos estabas planteando, que yo sentía y creía que algo increíble me iba a pasar al terminar el curso. Ujú. Entonces, he llorado en varias sesiones, estas últimas, porque de repente he tenido escenarios que van de la mano de las últimas lecciones que me ponen en evidencia que sigo siendo eh, una ser humana que de repente reacciona ante ciertas circunstancias mundanas de la vida y que yo me imaginaba que al ir terminando el curso lo que me iba a suceder era algo así como lo que le pasó al Buda. Entonces, porque obviamente, Mariano, cuando yo empecé el curso, lo hice porque vos sabes que el curso dice en primeras líneas que llega al momento en que debió llegar y que cuando lo empezás es porque estás preparada para hacerlo. Entonces, obviamente que mi vida y las circunstancias que me han tocado, pues me llevaron a un curso de milagro, pero ese es otro tema. Lo que te quiero decir es que no sé ahora cómo manejar el hecho de que mañana es mi última lección, que vos sabés que voy a hacer un poco de spoiler, las últimas 5 dicen lo mismo y lo tengo aquí anotado y dice exactamente que va de la mano del tema que estás tocando, ¿no? Que es el instante santo. Dice, te entrego este instante santo. Sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará la paz. Precisamente lo que me ha faltado en estas últimas 5, yo siento que ha sido la paz, porque es como si sintiera que se acabó el curso, se acabó el libro de ejercicio y como que no logré sentirme como yo creía que me iba a sentir. Eh, entonces estoy como un poco ahí en que no sé cómo manejar esta sensación como de se acabó, como del fin. Y vos decías, no hay fines, no hay inicios, no es que algo se pierde, porque tengo una sensación algo así como de pérdida. Ujú. Pero claro que ha sido como muy sanador el proceso el año. Te voy a contar. Yo hice Reiki, el Reiki dejó de tener cierto sentido para mí. Yo hice el tarot dejó de tener cierto sentido para mí. Yo trabajaba con cristales, los cristales dejaron de tener sentido para mí. O sea, es como que si muchas cosas en el Ujú. mundo de las formas para mí hayan perdido valor, pero hay otras que siguen estando aquí, como el hecho de reaccionar, por ejemplo, ante que alguien eh, esa sensación como que de repente alguien te ataca, te critica, te juzga, o como que no, el rechazo de la gente. Entonces, como que en esas partes, en ese mundo de las formas, en ese aspecto de las formas, yo todavía estoy como que necesito trabajarlo. ¿Y qué me pasa? Que entonces siento como, pero faltan tantas estas cosas y esto, y ya se terminó. Entonces yo le preguntaba a un profesor de un curso de milagros que sigo en Instagram, ¿puedo volver a hacer el libro de ejercicio? Entonces, él me decía, no, porque es que estás buscando que algo en el mundo de las formas cambie, en el mundo de las formas nada va a cambiar. Entonces, ¿me puedes por favor explicar mejor cómo es que nada en el mundo de las formas cambia, pero que cambia a nivel de la mente? Yo estaba pensando, sí, pero si a nivel de la mente algo va a cambiar,
entonces como consecuencia en el mundo de las formas también, ¿o no? Sí, está muy claro, Jacqueline, está muy claro y gracias por compartir. Em, Voy a mencionar algunas cosas respecto de lo que tú compartes y te agradecemos todos porque esto es muy habitual y más de una persona estará en tu situación. Es decir, que el curso se haga, es decir, se lean las 365 lecciones, no necesariamente te garantiza que se integre. Bien, no es una garantía. Pero esto igual, esto es simple de entender porque también te puedo mencionar, si tú estudias para astronauta, bien, haces la licenciatura de astronauta, te recibes, te dan el diploma, al otro día tú estás capacitada para ir a la luna. No, no, quizás tendrías que empezar a trabajar en la NASA, saber cómo son los sistemas, entrenar. O sea, la acreditación de ninguna carrera mundana al otro día hace que tú ejecutes ese conocimiento. O sea, tú sales en una carrera con la potencialidad, ¿bien? Eso sí que te desarrolla si tú estudias para astronauta, te desarrolla la potencialidad y los conocimientos racionales para ir a la luna. Luego eso lo tienes que pasar o sea, y lo mismo el curso, lo tienes que hacer carne, lo tienes que practicar en la vida cotidiana. El curso también, eso por un lado, pero el curso se hace con el tiempo, es decir, se utiliza el tiempo físico, es decir, se utilizan los 365 días, que además no es la única forma de hacerlo también. Bien, es decir, muchas personas lo hacen como lo sienten y después lo terminan viviendo y experimentando. Yo me acuerdo que había hecho las primeras 50 lecciones con muchísimo tiempo, porque en ese momento había dejado de trabajar, entonces estaba totalmente dedicado y ya con las 50 lecciones ya había logrado un gran cambio conciencial en mi vida cotidiana, en el plano físico, con 50 lecciones. Bien, entonces, em, el curso se hace en el tiempo, se utiliza el recurso del tiempo, pero sus resultados, Jacqueline, no están en el tiempo. Sus resultados no están en el tiempo. Porque luego de incorporar ideas, porque el curso es una gran fuente de ideas, ¿no? Luego de incorporar esas ideas intelectualmente, es decir, que tú las tengas en la mente racional, luego tienen que bajar a la subconsciencia y luego además se requiere práctica, ¿bien? Es decir, que el mismo universo y la misma vida te traiga las experiencias para tú poder aplicarlas. Y además también otra forma de aplicarlas es transmitir las ideas también, porque las aprendes más, las asientas más, y además en la vida cotidiana las sigues aplicando. Y luego también tienen que, o sea, tienes que detectar en ti misma todos los elementos que habíamos mencionado que tiene ese sistema de pensamiento falso. Bien. Es decir, muchas veces una persona puede leer, el daño no existe. O, no sé, toda enfermedad nace y surge en la mente. ¿Es una idea verdadera o no? Va al intelecto, es una idea verdadera. Sí, pero luego esa idea no se sabe si la persona la comprendió en un 100%. Ese trabajo de comprensión en un 100%
ese trabajo de sentir la idea, ese trabajo de vivirla, ese trabajo de caminarla, es individual y no está en el tiempo. Es decir, tú puedes leer una idea dentro de dentro de ese año, de esas 365 lecciones, una es esa, pero quizás cuando la comprendas, cuando la sientes y la camines, quizás pasaron 5 años, quizás pasaron 10, porque en realidad también lo menciona el libro, es un camino y es un camino para toda la vida. Yo cada tanto leo lecciones o leo partes del libro, leo oraciones, leo fragmentos y me siguen sorprendiendo como la primera vez. Y los leo y los leo con otra visión y con otra visión. Es como que no acaba nunca. Entonces, claro, ¿qué hay? También mecanismos egoicos hay que disolver. Porque ¿qué hay cuando una persona dice, terminé el curso y todavía no logro sanar esto y no logro sanar? Hay exigencia. Se entiende como a veces desde el sistema de pensamiento falso, desde el propio ego, se toman las ideas del curso y el propio ego exige. Y eso simplemente lo que te viene a mostrar, que eso es una bendición, porque aparte tú mencionabas que observas cosas que faltan, observas cosas que... Claro, porque el curso te dio un conocimiento que ahora tú puedes observarte con discernimiento. Entonces, al observarte con discernimiento, tú tienes una gran bendición que tú sabes ahora lo que tienes que mejorar, lo que tienes que trascender, y luego eso, fuera del tiempo, se va a trascender, se va a disolver, y tú vas a ver los frutos, pero claro, una vez que se disuelva todo ese sistema de pensamiento de miedo, porque claro, si uno empieza a exigir de que ya debería, es como que, claro, de esa manera el curso lo estás ubicando muy en el tiempo. Y las creencias de tiempo, nos dice el curso que no existen. Entonces también ahora puedes observar las ideas de tiempo que tienes. Luego puedes observar las ideas de daño. Luego sentir que el daño no existe. Y luego también sentirte una conciencia infinita. Pero eso, sinceramente, el curso no te lo garantiza con 365 días. Porque aparte te dice, el tiempo no existe. Bien. Entonces, lo que hay que observar mucho es ese planteamiento inicial y hay que tener ese discernimiento y esa observación para ver cuándo el ego se apropia de las ideas del curso para obtener algo. Es decir, claro, yo te escuchaba y tú decías, claro, estoy terminando la- las lecciones y me faltan 5 y algo extraordinario va a suceder, como hablamos, ¿no? El ego está buscando algo excepcional. Claro, ese es el propio ego que está buscando algo. Cuando en realidad todo está ahora y ese estado al que tú estás intentando llegar, ya estás en ese estado. Ya estás en ese estado, lo que pasa que no lo ves por la mente programada subconsciente vinculada con el miedo, pero cuando esas ideas de daño o de exigencia o de tiempo se sanen, cada vez más te vas a unir a ese estado. Cada vez más te vas a unir a ese estado en tanto y en cuanto sigas practicando las ideas, lo que decíamos antes, sigas sosteniendo las ideas en la vida cotidiana, porque eso también a mucha gente le sucede. Bueno, hice el curso, pero después en 2 meses ya me olvidé de todo. Y en un año ni te cuento, ya estoy igual que antes. O sea, eso también una persona tiene que tener una cierta disciplina para seguir observando su propia mente, sus propios atributos, sus propios factores vinculados con el miedo, tenerlos detectados, tenerlos observados y disolverlos. Pero como ya te digo, nadie te garantiza, ni el curso, que en 365 días lo puedes lograr.
bien, ni el propio curso, porque como te he mencionado, el curso te dice que el tiempo no existe. Entonces, buscar resultados en el tiempo forma parte del mismo ego que está buscando un estado a alcanzar. ¿Cuándo? En un futuro. Bueno, ya estás en la ilusión, porque el futuro es una ilusión, no existe. Todo está ahora. Bien. Así que no sé, Jacqueline, si te puede resultar útil lo compartido. Te dije algunas cosas, pero no sé si específicamente atendí a tu cuestión. Ya nos dirás. Hay otra preguntita. Sí, adelante. Gracias, gusto de verlos. Pues es una observación y un cumplimiento para Jacqueline. Me encanta que estés haciendo las lecciones. Mm, ¿Qué te puedo decir de mí? Y si te puede servir de algo. Yo practiqué seguidos 7 años las lecciones, a pesar de que había escuchado a un maestro, bueno, que ha trabajado el curso, no maestro, bueno, un líder, porque hay que vienen y van, de que solo se hacía una vez. Pero nos acabas de aclarar tú ahorita, te agradezco porque sí, o sea, el curso no es del tiempo. ¿Cuántos años llevamos con ese ego, con esas mañas, repitiendo muchas veces y no viendo la luz ni la claridad en nuestros corazones, en nuestro despertar? Llevamos años, eones, dice Yeshua. ¿Cómo voy a acabar eso? Bueno, sería un milagro porque eso es parte de lo que él dispone, de que uno lo resuelva rápidamente, pero nos toca estar ahí, dale, a cada instante, a cada momento, como Yeso a Cristo hacía y la Virgen constantemente, o sea, entregar cada momento, cada instante, ojalá cada respiración. Imagínate el ejercicio tan fuerte y la tarea tan grande y majestuosa que tenemos que hacer. Entonces, eh, eso quería compartir contigo, bienvenida. Y eso te va mostrando los caminos. Yo cuando lo repetí 7 veces dije, pero también me cuestioné, dije, pero ¿qué más? Y viera lo que me abre el camino, porque imagínate que estamos hablando con Yeshua, con Dios, nada más ni nada menos. Entonces me llegó la vía de la maestría, me llegaron las cartas de Yeshua y me han venido llegando pues información. Él quiere, o sea, él lo va llevando uno de la mano de una manera tan bonita y seguro yo dije, bueno, 7 veces, habrán otros que habrán hecho menos, pero cada uno tenemos nuestro camino, ¿no? Entonces, pues, mucho ánimo y bienvenida y sigue. Estás en lo mejor. Y qué rico que uno se va desligando, ¿no? De que deja pues una cantidad de cosas que uno dice que las perlas, que las cartas de no sé qué, que las hice cuando, inclusive pues dice Yeshua que todos los caminos conducen a él, ¿no? Entonces son bienvenidos, pero finalmente uno se va decantando y se va como purificando hacia dónde debe seguir, ¿no? Él es el encargado, cada uno, ahí vamos y entregamos porque no debemos planear cada momento y cada instante, se lo entregamos a él y pues él sabe, nosotros no tenemos que preocuparnos por eso. Un abrazo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y algo también para mencionarle a Jacqueline y a todos, una, una recomendación particular, si es que, si es que les resulta útil, para, para quien le resulte útil y le resuene, lo puede utilizar y para quien no, no. De hecho, es una idea que está también en el libro. No importa en las ideas cuál sea el símbolo que las comparta. No tiene ninguna importancia si es eh, Jesús, si es no sé, Buda, el verdulero de la esquina o, o el cajero del supermercado. Porque todos son, o el gran gurú, o un gurú gran, un bestseller, ¿bien? Que llega a millones y millones de personas. En mi caso, cuando yo leí el curso de milagros,
ni sabía que era Jesús el que hablaba, según Helen Schuckman, que le ha mencionado que era Jesús. Entonces, eh, quien habla, obviamente, en el curso sería Jesús. Pero en mi caso, cuando lo leí, las ideas me resonaban, las tenía en mente, y cuando las aplicaba, me daba cuenta que eran verdad. Es decir, ahí me di cuenta que lo que buscaba el libro era que generemos un propio discernimiento, y de hecho en el libro lo menciona textualmente. No te centres en que quien habla es Jesús, porque si no, claro, cualquier cosa que diga la vas a tomar como válida. Te digo que te tires al río y te vas a tirar al río porque el quien habla es Jesús. Una idea es verdadera cuando uno la aplica y desde su propio discernimiento siente que es verdadera. Y como he mencionado, yo al principio lo leía, me resonaba y no tenía ni. Me enteré que era Jesús, creo que 5 años después. No sé, porque algún facilitador lo exponía como Jesús nos dice, y ahí me enteré. Pero me di cuenta, pero era un detalle que para mí era irrelevante. Pero sin embargo, en este camino a veces, claro, a veces los símbolos sirven, claro, los símbolos sirven. Sobre todo con una programación en el catolicismo, por ejemplo, si sirve a la persona utilizar el símbolo de Jesús, bueno, que lo utilice, no hay ningún problema. Pero en realidad, no perder de vista que a los efectos de sanar la percepción es un detalle irrelevante. Porque cuando estemos en una situación límite o desafiante, que puede ser quizás una profunda depresión, y corroboremos una idea que es verdadera y la apliquemos y nos dé sí, una esperanza, una confianza, ahí estamos con nuestra propia conciencia. Ahí estamos nosotros. Bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué hago esto? Hago esta aclaración. Porque mucha gente se pierde en los símbolos. Se pierden los símbolos que transmiten las ideas. Y eso a veces atenta al propio discernimiento. Es decir, me están diciendo que mañana vienen marcianos a buscarme. Vale, y ¿te lo crees? Sí, sí, me lo creo, me lo creo. ¿Por qué? Y porque lo dijo Jesús. ¿Y pero lo tienes comprobado en la realidad? No, no, pero leí un libro que lo decía Jesús. ¿No? O sea, en definitiva se dan cuenta cómo es un detalle irrelevante, ¿no? Entonces, la recomendación y lo que yo siempre he utilizado es absorber las ideas, las que me resuenan, me las dejo en la mente, pero tampoco van directamente al subconsciente, las dejo en verificación, las dejo en cuestionamiento, pero ya absorbidas sin importarme quién las diga. Y las dejo ahí en cuestionamiento y las dejo ahí en stand-by, como en la papelera, ¿no? Y cuando la misma vida brinde las condiciones necesarias para que esa idea sea aplicada y me dé un instante de paz, la tomo y la aplico. Y ahí, como les mencionaba, ahí pasa a ser irrelevante si yo me centré en que tomo las ideas de tal o cual persona, tal o cual gurú, tal o cual personaje histórico o tal o cual líder. ¿Bien? Eso pasa a ser irrelevante. Entonces, comprobar las ideas en la realidad y sacar nuestras propias conclusiones y desarrollar nuestro propio discernimiento es
mi recomendación, mi humilde recomendación, y ese es el método que he utilizado desde siempre. Espero que pueda servirle a alguien, para quien le sirva bien y lo puede utilizar. ¿Hay alguna otra cuestión? ¿Alguien que quiera compartir algo? Irene. No, creo que ya estamos todas y todos bien. No hay nada más. Infinitas Eh, gracias. Agradecerte a ti por tu tiempo, tu espacio y tus palabras. Se agradecen enormemente. Muchísimas gracias por estar aquí. Y ahora les invitamos a una meditación activa. Queremos agradecer a los hermanitos que nos acompañaron por Zoom y por YouTube y al soporte técnico. Les recordamos que nuestra próxima sección es hoy a las 7 de la tarde, hora Colombia. Y ahora vamos a un momento milagroso con una meditación activa. Disfrútala y recuerda que la música iluminada te sana y acelera tu despertar. Disfrútenlo y aquí les esperamos.